Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola a todos quienes se suman a esta transmisión. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de corresponsales de los derechos humanos, un programa del área de comunicaciones del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que todos los martes nos conecta con personas que de distintas partes del mundo trabajan temas de memoria y derechos humanos. Como museo, durante septiembre los vamos a estar acompañando con contenido especial para que juntos activemos la memoria junto al museo. En estos tiempos de emergencia, el Museo de la Memoria ha preparado una serie de contenido especial sobre memoria y derechos humanos para que puedan seguir participando junto al museo desde sus casas. En la plataforma conectadosconlamemoria.cl podrán encontrar recorridos virtuales por el museo, series, películas, archivos radiales, materiales educativos, exposiciones y mucho más. Así que los dejamos a todos invitados a visitar la página conectadosconlamemoria.cl. Durante este mes de septiembre quisimos dedicar este programa de corresponsales de los derechos humanos a distintos sitios chilenos de memoria para conversar sobre sus experiencias y desafíos en el trabajo por la memoria y los derechos humanos. Estamos con grandes invitados el día de hoy. Estamos con Marcelo Garay, periodista y encargado de comunicaciones de Memoria del Paine, y Karen Sea, integrante del equipo de coordinación de la red de sitios de memoria en Chile. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas tardes. Gracias por la Buenas invitación. tardes. Sí. Gracias a ustedes también por poder acompañarnos y dar inicio en el fondo a este ciclo que vamos a tener durante septiembre en Corresponsales de los Derechos Humanos, dedicado exclusivamente a la importante labor que cumplen los sitios de memoria en Chile. Hoy en día es un día especial, conmemoramos el Día Internacional del Periodista y también conmemoramos el asesinato de José Carrasco un 8 de septiembre de 1986. Así que antes de empezar a conversar, los invitamos a ver un pequeño video homenaje en memoria de José Carrasco. Estábamos mandando otro videito, ahora sí que vamos a mostrar el video de José Carrasco. Abra la puerta. Yo le digo, espérese que lo voy a despertar. Y cerré la ventana y me fui al dormitorio y le digo, Pepe, te vienen a buscar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo digo, llamemos a alguien por teléfono del edificio para que sientan, para que no te lleven así. Y alcanzó a llamar a un compañero de otra revista que vive en el cuarto piso, Hernán Cardemil. Y le dice, Hernán, me están golpeando la puerta, me vienen a buscar. Y cortó. Entonces se puso los pantalones y alcanzó a ir él entonces hacia la puerta, que empezaron a golpearla más fuerte. Entonces él dice, ¿qué pasa? José Carrasco, la policía, le dijeron, salga inmediatamente, abra la puerta. Ya, espérese un momento, le dijo que me voy a vestir. Abre la puerta, la vamos a echar abajo. Entonces él entró a la pieza, volvió, se puso los pantalones, y estaban en eso cuando empezaron hasta que derribaron la puerta. Es un departamento muy chico y en un segundo me di cuenta que estaba el mismo tipo al que yo vi hacia al lado de él, y otro más grande que él, porque el Pepe medía como 1,81 m, un hombre más grande, que yo no lo vi bien, que tenía una, no sé qué era, pistola, ametralladora muy grande, aquí en la mano izquierda, no la apuntaba hacia ninguna parte. Y le dobló el brazo, y él le dijo, por favor, déjenme, espérenme, voy a poner los zapatos, nada más, lo sacaron, y casi arrastrando por el pasillo, su hijo mayor,
Iván salió detrás de él, así como el tipo le dijo, llame investigación, y se lo llevaron. Y de ahí justo venía bajando Cardemil, que vio de atrás la detención, se llevaron al nochero del edificio con él, lo metieron adentro del furgón, lo hicieron que se base la capucha al nochero. El nochero dice que el Pepe estaba muy agitado, que casi no podía respirar, y a las 2 cuadras al nochero lo botaron y llegó a casa. Eso en cuanto a la detención. Bueno, ahí viene todo lo que... A pesar de que el gobierno asegura de que ellos no tienen nada que ver con esta muerte, ¿usted considera lo contrario? Estoy absolutamente segura. Estoy absolutamente segura. No, en este país nadie más que ellos mata de esa manera. No es la única muerte. Ese día mataron a 3 personas también en la misma noche. Y parece que de forma parecida. ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¿Quién lo asesinó? ¡El fascismo! ¿Quién le hará justicia? ¡El pueblo! ¡Y como compañeros! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder popular! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder popular! La madrugada del 8 de septiembre de 1986, agentes de la CNI entran al domicilio de José Carrasco, lo detienen, lo suben vendado a una furgoneta y lo trasladan hasta un contado del cementerio del Parque del Recuerdo, en el que le dan muerte con 14 balazos. Pocas horas antes, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez había atacado a la comitiva en la que viajaba Augusto Pinochet hacia el Cajón del Maipo. Luego de ver este video homenaje a la vida de José Carrasco, le pregunto a ustedes... partamos con Marcelo, ¿cuál crees que es el rol del periodismo en el trabajo por los derechos humanos? Me cuesta un poquito con lo de Pepe. Lo que pasa es que Pepe Carrasco es inspirador de muchas generaciones de periodistas. Y tuve el honor, yo conocí a su hijo, Luciano, y a través de Luciano conocí un poco más de Pepe Carrasco cuando yo me estaba terminando de formar como periodista. Y claro, a tu pregunta, la reflexión que se me viene a la mente es lo que hizo Pepe Carrasco y un montón de periodistas, mujeres y periodistas varones que, pese a lo terrorífico que fue los primeros años de la dictadura y la dictadura durante los 17 años respecto de quienes trabajaban en las comunicaciones, estuvieron ahí en la calle y fueron capaces de enfrentarse con este oficio, ¿no? Mucho con una opción incluso un poco más radical, ¿no? Muchos tomaron opciones políticas, de militancia revolucionaria, de militancia partidaria, e hicieron del periodismo una militancia también, al servicio de los que en ese momento estaban callados. Entonces, la importancia justamente fue visibilizar, hacer saber al mundo, desde los primeros días, desde ocurrido el golpe, ¿no? O sea, las películas que salieron de aquí, que las nuevas generaciones pudieron ver, fueron gracias a la astucia, a la hidalguía, diría yo, y a la valentía de atreverse a sacar ese material para que quedara escrito audiovisualmente, en papel, en audios como ese, ¿no? Que hay un relato allí de la compañera del Pepe Carrasco, el Pepone, que permitieron mantener una defensa de los derechos humanos, una defensa de los que estaban siendo perseguidos, como por ejemplo las propias fotografías, ¿no? Que alguna vez por ahí, si mal no recuerdo, un amigo, Claudio Reyes, y otros más se dedicaron a recopilar las fotos de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos. Es decir, para no dar tanta vuelta, la comunicación, el periodismo en general, sí juegan un papel importante cuando se está en la calle y cuando uno tiene la claridad de saber en qué lugar ubicarse, ¿no? Porque también hubo periodistas, ¿no? O mal llamados periodistas, que se pusieron en el otro lado de la película, de esta historia, y se prestaron con su competencia, sus habilidades, al servicio de la mentira, al servicio del crimen. Claro.
esa misma experiencia, tuvimos ambas experiencias también en lo que fue la dictadura chilena. En ese mismo contexto, Karen, preguntarte qué rol crees tú que deben cumplir los medios de comunicación respecto al trabajo por los derechos humanos. Bueno, primero me gustaría decir también que hoy que se conmemora el asesinato de Pepe, también recordar que fueron asesinados otros compañeros, Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muscat Blit. Creo que siempre es importante nombrar a quienes fueron víctimas de la dictadura y que como una forma, en el caso del Pepe, de amedrentar precisamente el trabajo fundamental que tienen los medios de comunicación y que quizás nosotros tomamos mayor conciencia en contextos de violaciones a los derechos humanos. Lo vimos en dictadura, como bien decía Marcelo, hay periodistas que se dedicaron desde el primer día a denunciar, a entender, como el Pepe decía, que era el oficio más lindo del mundo, el periodismo, y yo creo que tiene que ver precisamente con la posibilidad de dar acceso a la verdad, dar espacio a todas las voces, y lo más complejo es que en momentos de violaciones a los derechos humanos, de asesinatos, de ejecuciones, de persecución, hay quienes deciden de todas maneras salir en defensa de algo tan fundamental como es el derecho a la verdad. Y lo vimos nosotros también, cómo se repiten ciertas prácticas de la dictadura, se repitieron también el 18 de octubre, con montajes de la prensa, con un periodismo servil al poder y no un periodismo crítico que estuviera denunciando y mostrando todas las aristas que se veían en ese contexto. Y en dictadura, bueno, Pepe fue igual, uno de los... Sabemos que los periodistas fueron considerados también últimamente grupos de riesgo, precisamente porque están denunciando, están entregando información, o los que ejercen al menos el buen periodismo, y este tipo de acciones, los asesinatos, son una forma de amedrentar. Y en ese sentido, para los derechos humanos, efectivamente el periodismo es, o sea, tener periodismo independiente, periodismo alternativo, para nosotros es fundamental. Muchas veces son esos medios los que nos dan cabida cuando denunciamos, cuando, no sé, pienso en los sitios de memoria, hay ataques a sitios de memoria. ¿Quiénes son las periodistas y los periodistas no sé, que se interesan, que investigan y que están ahí constantemente instalando temas vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos? Entonces, sin duda que para nosotros el periodismo es una herramienta fundamental para quienes somos defensores de los derechos humanos. Claro, pareciera que ser que por un lado tenemos el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos y por otro lado la práctica real del Estado respecto a ese cumplimiento, y al medio encontramos el periodismo como una herramienta fiscalizadora también a ese poder del Estado y su cumplimiento en la materia. Hablando también un poco de periodismo y entrando un poco a su trabajo en los sitios de memoria, ¿cuál ha sido la importancia de la comunicación para los sitios de memoria, Karen? Sabes que es bien relevante, y cuando uno trabaja en sitios de memoria y se empiezan a instalar áreas de trabajo, no sé, equipos de educación, de museo, que son los más frecuentes y comunes, el área de prensa, el área de comunicaciones es un tema complejo, porque en el fondo lo que ellos están haciendo es sacar el relato, o tienen que reflejar el trabajo de los sitios, y hay una serie de sutilezas al interior de los sitios de memoria, cómo representar, por ejemplo, a los desaparecidos, a las desaparecidas, a quienes vivieron ahí la prisión política, a las familias, al público más joven. Entonces, si bien es una herramienta fundamental, siempre, en mi experiencia, ha sido un trabajo que requiere de ir viendo caso a caso, cada sitio es distinto además, entonces no hay una pauta para trabajar en sitios de memoria, nadie te enseña a trabajar. La única manera es tener la experiencia. Uno puede venir con muchas herramientas, en este caso me imagino el periodista o las periodistas, pero cuando estás ahí tienes que enfrentarte a la manera en cómo comunicas también el horror, cómo comunicas lo que ocurrió en ese lugar, con qué palabras, cómo tienes que tratar de tener una mirada amplia, pero al mismo tiempo no pasar a llevar sensibilidades. Esas son discusiones que siempre se dan al interior de los sitios respecto a las comunicaciones, y en ese sentido es relevante tener, por ejemplo, si uno piensa cómo las universidades que están formando a futuros periodistas
forman o no forman a periodistas con enfoque de derechos humanos, que tengan enfoque también de un trabajo vinculado con la memoria histórica. No es sencillo, es algo que uno tiene que ir preparando, y en ese sentido siempre es un desafío el trabajo de la prensa desde un sitio de memoria. Tal como comentas, sí. Hay alto desafío precisamente porque la formación periodística en Chile y la formación de comunicadores en Chile son muy pocas las universidades y centros de formación que incluyen asignaturas de derechos humanos, de memoria en los currículum académicos. Creo que cerca de 3 universidades de las 30 en Chile que ejercen la carrera de periodismo incluyen en sus mallas curriculares una asignatura de periodismo, y no como una asignatura fundamental, sino que muchas veces como una asignatura optativa. Quizás también se deben un poco a eso las dificultades que tú nos comentas, Karen, a cómo poder comunicar el trabajo de memoria y comunicar el horror también. Marcelo, ¿cómo ha sido la experiencia desde el Memorial Paine en la comunicación desde el sitio de memoria? Mira, qué bueno que lo preguntas, porque cuando hablaba Karen, y a propósito de tu pregunta inicial, ¿no? Para los sitios de memoria, el tema de la comunicación representa, a mi juicio, ¿no? Y conforme a esta experiencia que yo he vivido en Memorial Paine, 2 frontones de adversidad, ¿no? Uno, que es la indiferencia de la comunidad en general respecto de estos temas, o de la suerte de reticencia a querer saber, ¿no? Y la otra es la que tiene que ver con aquellos vehículos que son los medios de comunicación, con los que desde un espacio de memoria o de una organización, de un museo, uno cuenta para poder hacer ver ese horror, por ejemplo, que decía Karen, como contar esta historia o volver a renarrar, ¿no? Lo que ocurrió en determinados lugares del país respecto a la vulneración de derechos humanos durante la dictadura militar. Entonces, claro, ahí la búsqueda de alianzas, ¿no? Porque, claro, tenemos, en el mundo de los medios de comunicación, tenemos un sector, un segmento que son nuestros aliados, que son fundamentalmente los medios de comunicación alternativos, léase Le Monde Diplomatique, El Ciudadano, muchas experiencias que han surgido ahora a partir de la revuelta de octubre. Pero tenemos también aquellos medios de comunicación formales, tradicionales, los del pensamiento único, los de las portadas del horror, ¿no? Esos vespertinos, claro, de las portadas del horror, de los titulares del horror, que claro, que como trabajan con el concepto de mercancía, un tema de derecho humano, una conmemoración, no es noticia. Entonces, cómo allí uno va jugando frente con esa adversidad, y incluso en el caso particular de Paine, ¿ya? Y aquí respondo a tu pregunta sobre cómo ha sido la experiencia, ha sido también un desafío en términos como salir a lidiar con esa indiferencia de una sociedad que todavía tiene muchos rasgos de conservadores, ¿no? Recuerda usted que en Paine, para quienes no saben, se ha tenido incluso hasta hace muy poco tiempo, si es que no hasta ahora, convivir con muchos de los responsables de las violaciones de derechos humanos que se cometieron allí a partir del golpe militar. La reticencia a veces de los medios, decía una vez un colega de una radio, decía, pero siempre tenemos que estar hablando de las violaciones de derechos humanos. No, mira, desde Memorial Paine tenemos también otras apuestas también, que son fundamentalmente el tema de educación, el tema de vinculación con las organizaciones sociales. Es decir, y porque los derechos humanos no solo tienen que ver con las vulneraciones en el contexto de la dictadura militar, sino también con el derecho al agua, que es un caso patético en Paine, como en Tiltil, con un montón de partes que el agua se la robaron prácticamente. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, etc. Entonces, claro, es un desafío permanente salir al paso de estas dos adversidades, ¿no? Y cómo tú vas seduciendo a esa comunidad a querer saber lo que se está haciendo en materia de memoria y derechos humanos, en la defensa, en su educación, etcétera, etcétera. Claro, recogiendo un poco lo que ambos comentan, uno de los principales desafíos también tiene que ver quizás con que sigue siendo muy de nicho el trabajo de memoria y derechos humanos. No es algo que haya permeado los currículums escolares, los currículums académicos, las discusiones muchas veces familiares. Y también es algo que nosotros nos pasa también desde el Museo de la Memoria. De repente pensamos que estamos siempre comunicando lo mismo y que quizás estamos saturando a la gente con información sobre hechos ocurridos en la dictadura, pero nos damos cuenta cuando entregamos esa información a los públicos de que no es así, porque esa información no la están recibiendo por otras partes. Son discusiones que muchas veces no se están dando, así que ahí el rol que cumplen los sitios y los lugares de memoria es súper fundamental. También me gustaría, a propósito de eso, preguntarle un poco, Karen, de cuáles son los mayores desafíos
a la hora de comunicar desde los sitios de memoria. Bueno, quería señalar algo sobre el tema anterior en relación a, si uno piensa la relación de la prensa con los sitios de memoria, por una parte está, como decía Marcelo, que debieran ser muchas veces un aliado, en general son los medios de comunicación alternativos quienes están apoyando a los sitios. También recordar que para los propios sitios, por ejemplo, el montaje de la Rinconada de Maipú está vinculado directamente con Villa Grimaldi. Bueno, con la Rinconada evidentemente ahí fueron ejecutados, pero quienes fueron ejecutados ahí pasaron por Villa Grimaldi. Entonces, desde la villa, recuerdo que se hacía un trabajo vinculado a educación para hablar sobre el rol de la prensa. Y son, por lo tanto, la propia historia de montaje, la propia historia de la prensa que encubre los crímenes, también es utilizada en los sitios como una forma de educar en derechos humanos, mostrar el valor que tiene el periodismo independiente, el derecho a la verdad. Entonces, están cruzados los sitios de memoria con aquellos montajes comunicacionales, bueno, y también con los asesinatos a las y los periodistas. Muchos de ellos también pasaron por Villa Grimaldi, como Diana Arón, por ejemplo. Entonces, es súper interesante cómo los sitios pueden, a partir de ese caso puntual, también hablar desde el sitio de memoria sobre la relevancia, por ejemplo, de la prensa. Y en relación a los desafíos de los sitios, bueno, los sitios tienen varios desafíos, partiendo porque no hay políticas del Estado en relación a los sitios de memoria, como varios de nosotras sabemos y hemos estado siempre denunciando. Hoy en día hay muy pocos sitios de memoria que están recuperados, que son abiertos al público, pero que además cuenten con financiamiento, por ejemplo, que es fundamental para poder ejecutar todas las líneas de trabajo que los sitios definan para poder llevar adelante el trabajo de memoria, de verdad, de justicia, bueno, y también de reparación. Entonces, tiene desafíos en comunicaciones porque si uno piensa que los sitios no tienen equipos de trabajo, ¿quién se hace cargo de las comunicaciones? Hay algunos como, bueno, Paine, Villa Grimaldi, Londres, que tienen equipos súper interesantes de trabajo, que están siempre pensando en formas de salir, de sacar, no sé, campañas comunicacionales. Yo creo que las de Londres son bastante reconocidas en relación a toda la verdad, toda la justicia. Es fundamental, porque nos permite salir y contar en qué estamos nosotros, cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras demandas. Pero no todos los sitios tienen esa capacidad, entonces el desafío para nosotros es que los sitios tengan las condiciones para poder tener equipos de trabajo y condiciones que les permitan salir y dar cuenta de lo que, del trabajo que realicen y también de las demandas. Entonces, en ese sentido, nuestro desafío es cómo lograr tener, por ejemplo, un equipo de prensa, un equipo de comunicaciones en todos los sitios. Eso no ocurre. Incluso en la red de sitios de memoria no tenemos un equipo de prensa, somos nosotros mismos quienes estamos trabajando y cumplimos ese rol muchas veces. Claro, ahí entraste en un tema súper importante en el que me gustaría entrar ahora, que es un poco el rol y las dificultades, los desafíos que tienen hoy en día los sitios de memoria. Posterior al golpe de Estado en Chile, se utilizaron centros clandestinos de represión, tortura y exterminio para llevar a cabo crímenes de lesa humanidad. Las comisiones de la verdad en Chile identificaron más de 1000 centros de represión y tortura a lo largo de todo el territorio nacional. Y hoy en día, algunos de esos sitios donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, hoy son sitios de memoria abiertos a la ciudadanía. En relación a eso, me gustaría preguntarles, partir con Marcelo, ¿cuál crees tú que es la mayor contribución que hoy en día hacen los sitios de memoria a la sociedad chilena en su conjunto? Bueno, lo primero es que téngase presente, ¿no? Téngase presente de que esto ocurrió, que ocurrió allí, que no fue un invento, que los que promocionaron la muerte fueron los que mintieron, los que dijeron que esto no ocurrió. Ese téngase presente. Recuerden ustedes, ya que lo nombraba Karen, el caso de los NES 38, lo ocultaron incluso hasta con el cambio de número. Claro. Y hizo una serie de modificaciones también al interior del sitio, Claro. como... Ahora último, lo que ocurrió con este espacio siniestro hace un tiempo de Venta Sexy, o esta pretensión de la PDI de derribar
ahí en Castillo. Y crear un nuevo edificio, claro. Crear un nuevo edificio, ¿no? Porque, a propósito de lo que decía Karen, voy a usar un lugar común, pero ocurrió el golpe, lo primero que murió también fue la verdad, ¿no? Se instaló la mentira. Entonces, la negación, que algunos la practican todavía en su discursividad, la negación también implicó desconocer dónde había ocurrido lo que había ocurrido. Y gracias al esfuerzo de familiares, de amigos, de militantes, de compañeros de esos desaparecidos, de esos ejecutados, de esas ejecutadas, de esas desaparecidas, de esos prisioneros, es que se logró dar con aquellos lugares donde se cometieron los crímenes. En el caso particular de Paine, el memorial está emplazado en un terreno que se peleó, digamos, a nivel local, de familiares, qué sé yo, y es un espacio de memoria. Pero los sitios de memoria donde se cometieron los crímenes, aún es una pelea que se está dando desde el memorial, o sea, en colaboración con algunas organizaciones allí, para la declaratoria de esos sitios, incluida la comisaría de Paine, donde muchos de los desaparecidos de los 70 llegaron voluntariamente a preguntar por qué los estaban buscando en sus casas. Entonces, esa es la importancia de que existan, para que la memoria perdure y se pueda transmitir. Porque si tú te fijas, y yo aquí ya voy a hablar del resultado de la importancia que han tenido los sitios y espacios de memoria, es que a partir del 18 de octubre, ya, la memoria estaba muy bien puesta en las cabezas, en los corazones de todos los que estaban en las calles. Y estoy hablando de muchachos de 12, 13 años. Claro. Para arriba. Entonces, allí es la importancia, pero también, como decía bien Karen, hay un permanente desafío porque no hay una política de Estado respecto a eso. Desde el año 90 para acá, ninguno de los gobiernos civiles ha hecho nada para avanzar una política de Estado real, contundente, que dé paso. Yo te lo decía antes de comenzar, ¿no? ¿Cuántos sitios de memoria que trabajan a pulso, a puro ñeque, ahí del bolsillo de los compañeros, etcétera, etcétera? Entonces, y que requieren naturalmente para que de esa importancia por la que tú preguntabas, de esa importancia a lo que yo te respondía, siga también teniendo valor o siendo puesta en valor en otros lugares que no sean los más, comillas, emblemáticos, ¿no? Claro. A lo largo de todo el país. ¿A ti cuál es tu apreciación, Karen, respecto a la principal contribución que hoy en día hacen los sitios de memoria a la sociedad chilena? Bueno, yo creo que los sitios de memoria y quienes han venido gestionando los sitios desde su origen es una contribución bien importante porque es lo único que nosotros tenemos en materia de algo cercano a lo que debiera ser una política vinculada a la verdad, a la justicia, a la memoria en Chile, es lo que han hecho las propias organizaciones de familiares, las organizaciones de derechos humanos. Entonces, lo que no ha hecho el Estado, lo han hecho estas organizaciones. El primer sitio en ser recuperado es la Villa Grimaldi, que es el primero en ser recuperado no solo en Chile, sino que en América Latina, en tanto un ex centro de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura, y de ahí en adelante se inicia todo este proceso de recuperar sitios, marcar sitios, luego la estrategia de solicitar la declaratoria de monumento para evitar la destrucción como una forma de preservación que sin duda ha sido fundamental, una herramienta importante para los sitios, pero no es lo único, se requiere que los sitios sean protegidos, que tengan un financiamiento, como ya he dicho, que les permita, o sea, se ha dicho acá la Casa de Londres, mantener un lugar así tiene costos, se necesitan expertos que puedan preservar el lugar sin intervenirlo, porque los sitios son tan relevantes, porque son un testigo clave, como dice Marcelo, ahí ocurrieron los hechos, ahí ocurrieron violaciones a los derechos humanos, entonces son un lugar de reparación, de educación, de transmisión de la memoria, de vinculación del pasado y el presente, pero también son un testigo que puede ser un testigo judicial, fundamental para esclarecer crímenes y avanzar en procesos de verdad y justicia. Y esa arista de los sitios que nosotros creo que en Chile hemos ido asumiéndolo un poco después, en Argentina está bien instalado, o sea, los lugares como la ESMA son utilizados como prueba judicial para los juicios contra criminales de lesa humanidad. Nosotros recién estamos iniciando ese trabajo, entender que todo lo que hay en un sitio pudiera ser en algún momento el hilo que te permita llegar a conocer la verdad de los crímenes y poder hacer justicia. No sé, está el caso de Colonia Dignidad, que es donde claro, la organización a la cual pertenezco,
que es, imagínate, hectáreas, miles. Hay algunos lugares que han sido declarados monumento nacional, pero lo que se está averiguando ahí es que se cree que es el destino final de varios desaparecidos y desaparecidas. Entonces, evidentemente son relevantes son una herramienta para que el Estado cumpla con el deber que tiene para avanzar en verdad, en justicia, en memoria y reparación, que sabemos no es posible, pero sí tiene que hacer el Estado todo lo posible o que esté a su alcance para poder avanzar y acompañar a las víctimas, pero también a la sociedad en su conjunto. El derecho a la verdad es un derecho que es consagrado y que para nosotros es fundamental. Y de ahí que los sitios te permiten, o sea, son así reconocidos, no solo que lo digamos nosotros, organismos internacionales reconocen ese valor precisamente de los sitios de memoria y piden a los estados que se mantengan, que se preserven y que sean recuperados. Claro, tal como mencionas, aquí la participación del Estado, el Estado juega un rol clave en esto y también tiene responsabilidad que debe asumir de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de Naciones Unidas, precisamente habla de lo que tú nos comentabas, Karen, del deber que tiene el Estado de recordar las graves violaciones de los derechos humanos y también de este derecho a la memoria, este derecho ciudadano a la memoria. Precisamente también me gustaría preguntarle a raíz de eso, Marcelo, ¿cuál crees tú que es el principal rol del Estado respecto a los sitios de memoria? Bueno, el Estado tiene que hacerse cargo del crimen que cometió, independiente de que lo administre. Entonces, por tanto, hacerse cargo de ese crimen que cometió significa impulsar una política concreta de avance hacia la justicia, la verdad, que no es solo tarea de los tribunales, ¿ya? Sino como una cultura de la justicia, una cultura de la verdad, una cultura de la defensa de los derechos humanos, una cultura de la memoria. Y en ese sentido coincido plenamente con lo que Karen plantea. Ya tiene un poquito más de, no un poquito más, tiene bastante más recorrido que yo en esto, entonces no me voy a meter allí donde yo no son mis habilidades, mis competencias, pero efectivamente el Estado ha demorado demasiado en asumir esa responsabilidad. Y claro, a mí en lo personal, esto es una opinión personal, tiene que ver también con la tardanza en que todos los poderes de este Estado se han hecho cargo de su pega. Entonces, los tribunales de justicia, hace muy poco la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos ejecutados políticos de Paine le envió una carta al ministro Blanco, que es el responsable, coordinador nacional de las causas de derechos humanos, respecto a la tardanza que la Corte de Apelaciones ha tenido en fallar, o sea, en hacerse cargo de los fallos que emitió la ministra Marianela Cifuentes. Un extraordinario trabajo, loable trabajo, y hasta ahí sigue estancado, porque parece que la justicia está en cuarentena, no así la memoria. Entonces, claro, ¿cuál es el Estado? ¿Cuál es el deber del Estado? Hacerse cargo del crimen que cometió, asumirlo como una responsabilidad y echar para adelante, o sea, y avanzar a paso agigantado o a escenarios como el que mencionaba Karen, que coincido plenamente, que es lo que ocurre en Argentina, ¿no? Pero que ha sido resultado del ñeque, del negüen, de la fuerza, del ímpetu, de la porfía de familiares, de amigos, de compañeros, de organizaciones, de la sociedad en general. Lo que decía Karen, Villa Grimaldi fue a propósito de que la gente empezó claro, a revolver los pollitos, como se dice, ¿no? Porque eso querían demolerlo y convertirlo en un negocio inmobiliario. Y aún en un contexto súper complejo, como a principios de los 90. Además, claro. ¿Y qué opinión te merece sobre la responsabilidad del Estado con los sitios de memoria? Bueno, la responsabilidad del Estado es con los sitios, pero es en general con los temas de memoria, verdad, justicia y reparación. No es solo con nosotros. Ahora, Claro. bueno, yo represento a la red de sitios, pero creo que el Estado tiene la responsabilidad de tener una política real que nunca se hizo. Nosotros sabemos que todos los gobiernos de la postdictadura lo que se trató era siempre dar vuelta a la página, poner punto final. Los informes de verdad se pensaban como un cierre y no como el inicio de procesos, como la apertura. Por ejemplo, sabemos que los informes no tienen a todas las personas que fueron detenidas
que fueron hechas desaparecer, que fueron ejecutadas. Hay compañeros como, no sé, Tatiana Fariña, que no está aún hoy en los informes oficiales. Entonces, el Estado de Chile tiene muchas deudas, porque no, si bien tuvo una serie de recomendaciones en los informes, o esas recomendaciones no se cumplieron o quedaron ahí solo como recomendaciones, no se entiende que es una obligación del Estado. Entonces, yo creo que el Estado tiene una gran deuda con los derechos humanos, lo vimos a propósito de lo que ocurre el 18 de octubre, a pesar de todo el trabajo de las organizaciones, porque yo creo que no se puede responsabilizar a las organizaciones por esta carencia de educación, por ejemplo, en derechos humanos. Yo creo que las organizaciones han hecho lo posible por denunciar la impunidad, denunciar el negacionismo, estar siempre instalando la necesidad del acceso a la verdad, por ejemplo. En ese sentido, creo que el Estado tiene deuda. Sin embargo, cuando el Estado decida al fin tener una política pública, creo que se tiene que mantener la autonomía de los sitios. O sea, nosotros no queremos que de un momento a otro se instale una forma homogénea de trabajar y que ignore la particularidad que tiene cada uno de los sitios de memoria. Nosotros hemos definido, si bien tenemos un trabajo conjunto, en el caso de la red de sitios de memoria, siempre velamos por potenciar el trabajo de los distintos sitios. No todos desarrollamos las mismas líneas de trabajo, no todos desarrollamos el mismo vínculo con los territorios, por ejemplo. Entonces, eso también es relevante. Los sitios trabajan de forma complementaria, respetando sus diferencias también, impulsando temas transversales, como la recuperación de los sitios de memoria, la necesidad de un financiamiento que nos permita esa preservación. Y me gustaría decir también que en relación a los deberes del Estado y el acceso a la verdad, como estamos hablando de eso también hoy día, tiene que ver con los archivos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Hoy día todavía tenemos una ley que fue creada por la dictadura, la ley 18.771, que impide el acceso a los documentos que fueron generados durante la dictadura y que están en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden. Hace poco vimos cómo integrantes de la CNI procesados por destruir archivos, por quemar archivos, finalmente la justicia se iba a transmitir eso a través del Poder Judicial y pidieron que no porque ponía en riesgo la investigación, etc. Entonces todavía vemos cómo el Estado y los poderes del Estado siguen protegiendo a quienes fueron los responsables, a los criminales, y no está comprometido realmente con, por ejemplo, el acceso a la verdad en el caso de los archivos y saber quiénes fueron los responsables de destruir información que pudiera ser importante para avanzar en verdad y justicia y sobre todo para quizás conocer el destino final de las y los detenidos desaparecidos. Solo una cosita, agregar a lo que bien dice Karen, a propósito del deber y de las deudas, ¿no? Una deuda que tiene, una deuda que se sumó el Estado y que lo administra, quedó en evidencia a partir de octubre y que fue echar por tierra el nunca más. Eso quedó en evidencia. Claro, entonces la tarea también es responsabilidad del Estado. Claro, la primera tarea que tiene ahora el Estado, quienes lo administran, para echar a andar un paso distinto, una cultura distinta, yo creo que la clave está en dejar la lógica de la medida de lo posible que se instaló en el 90. Porque la medida de lo posible llevó a esto. Así como ahí poquito, cerremos, nomás no abramos heridas de vuelta. O sea, esa es la primera tarea. Solo así será posible hacerse cargo del nunca más que se rompió, se echó por tierra en octubre y poder avanzar en políticas efectivas, reales, que comparto plenamente lo que dice Karen, no pueden en ningún caso afectar la autonomía de los sitios y espacios de memoria. Comparto también plenamente la opinión de ambos. También vamos a dar paso también a leerle unos pequeños comentarios de la gente que está participando en vivo con este programa. Claudio Guerrero nos envía saludos desde Santa Cruz. Raúl Rifo nos envía saludos desde Algarrobo Norte. A cuidarse, amigos, bendiciones para todos, un abrazo grande. Un abrazo también desde el Museo Raúl. Frida Palma nos comenta: honor y gloria a Pepe Carrasco, felicitaciones desde Francia por su trabajo de memoria. Luna Gómez, saludos desde Colombia. María Montesino, un gran saludo a ustedes por recordarnos y dando a conocer para los que no vivieron esa horrorosa etapa de nuestro país. Rosa Vidal nos comenta: un gran saludo para todos desde Paine. Marcelo ahí, gente desde Paine que no lo entiende. Claro, Andrea Rojas, gracias por esta instancia, viva la esperanza y el recuerdo. Lo invitamos a seguir comentando. Si alguien tiene alguna pregunta para Marcelo, para Karen, la puede hacer.
a través de los comentarios también. Para ir cerrando, me gustaría hacer las últimas sesiones de preguntas que tienen que ver el trabajo con los sitios de memoria que tienen con los públicos. Marcelo, si nos puede comentar alguna experiencia participativa, cómo la gente puede participar, acercarse a Memorial Paine, un poco de eso si nos puedes comentar. Mira, fundamentalmente me voy a referir a lo que ha sido el contexto de la pandemia, ¿no? Que ha sido ya prácticamente durante 30 años. Claro, súper interesante también cómo han podido reaccionar a eso. Y que nos planteó un tremendo desafío por una particularidad muy importante que tiene que ver con la identidad del memorial, que es la ruralidad que representa Paine, ¿no? Que tiene Paine, que es la esencia de Paine. Claro. Entonces, nos vimos enfrentados a ese desafío de cómo vamos a interactuar, ¿no? Porque el fuerte del memorial Paine es la pata educativa, ¿no? Perdón la expresión, pero es el trabajo educativo, educación en memoria y derechos humanos, el trabajo con los mosaicos, las visitas guiadas que hacen el equipo de educación, y eso la pandemia lo echó por tierra, ¿no? O sea, entonces había que reinventarse, si se quiere. Y allí comenzó un trabajo muy potente a través de las cartillas temáticas, ¿no? Que se elaboran desde el área de educación, y que en mi caso yo tenía que trabajar en las visibilizaciones, compartirlas, pero en paralelo lo que se hacía era hacerla llegar a los docentes de la comuna, de los distintos establecimientos, para tener un feedback, ¿no? Que ellos podían trabajarlo en la teledistancia. Estamos hablando de cartillas por el Día de los Pueblos Originarios, por el Día de la Alfabetización, que se conmemora hoy, hitos que se eligen desde el área de educación para justamente avanzar en esa vinculación con los públicos, por la comunidad painina, ¿ya? Que siempre ha sido un permanente desafío por esta reticencia de lo que yo te hablaba hace un ratito, ¿no? Como que, no es un juicio respecto al painino, pero esa historia ese dolor esa herida está tan calcada en la comunidad painina que cuesta, y es un desafío para el trabajo del memorial. Otra cartilla fue el Día de los Dirigentes Sociales, y hago mención a esa porque un trabajo que ha hecho la educación ha sido, a propósito de la pandemia, a propósito de las plataformas tecnológicas disponibles, ha hecho talleres de participación y comunicación efectiva en pandemia con dirigentes vecinales, con organizaciones sociales, con dirigentes de clubes deportivos, una experiencia nueva que al mismo tiempo va planteando nuevos desafíos para lo que viene cuando tengamos que volver a este nuevo escenario de cómo va a ir la gente allá, los protocolos sanitarios, la toma de temperatura, etc. Pero aún así ha sido un trabajo efectivo y nos ha permitido vincularnos más allá de la temática particular que tiene que ver con las vulneraciones o violaciones de los derechos humanos a través de la herramienta educativa. Estas cartillas educativas que son muy valiosas, son descargables, están en el sitio, los muchachos las pueden ver y se comparten con, ya te decía, con docentes, y a través de los docentes con los estudiantes, y también con los vecinos de la comuna, con los dirigentes sociales. Si nos puedes comentar, Marcelo, la gente dónde puede encontrar estas cartillas, la página web del memorial. www.memorialpaine.cl. En publicaciones están todas las cartillas temáticas, y son todas en formato descargable, y se pueden trabajar incluso como talleres, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros hemos venido haciendo. Ya te contaba esta experiencia con dirigentes vecinales desde el área de educación, a través de plataformas Zoom o otras plataformas, y ha sido una experiencia bastante enriquecedora, porque no solo ha sido una suerte de exposición del equipo de educación del memorial, así como nosotros somos los expertos en esto, sino una cosa participativa, donde la dirigente vecinal, la dirigente de la Junta de Vecinos, el presidente del Club Deportivo, etcétera, etcétera, han podido también tener un espacio para contar su experiencia, sobre todo en un contexto en que estamos encerrados, etcétera, etcétera. Incluso la participación de una dirigente vecinal que tiene capacidades distintas, no vidente, ha tenido una participación extraordinaria en un último taller que se hizo el día sábado con dirigentes vecinales y organizaciones sociales sobre participación y comunicación en tiempos de pandemia. O sea, una cosa interactiva, ¿no? Y que le ha permitido a ellos también acercarse a las tecnologías. Tal vez sirva como un hito para ir preparando para lo que viene, porque vamos a tener que alternar, ¿no?, esta cosa presencial con lo digital. En ese sentido, ha sido una experiencia bastante enriquecedora para el memorial, en esta idea y en esta tarea, desafío y reto de mantener el vínculo con la comunidad
en este contexto de pandemia, de COVID, que el memorial está cerrado, que no se pueden hacer talleres de mosaico, que no se pueden hacer visitas guiadas. Claro, ahí en redes sociales también lo encuentran como Memorial Paine. Ahí tocaste un punto súper importante también que ocurre en los sitios de memoria, Marcelo, que es como algo fundamental en el trabajo de los derechos humanos, que tiene que ver con trabajar desde la experiencia de los propios públicos con los que estamos trabajando, como reunir la experiencia de los dirigentes sociales y todo eso. Karen, ¿a ti cómo ha sido este trabajo en tiempos de pandemia? ¿Cómo la gente puede acercarse a colaborar quizás también con desde sitios de memoria, el trabajo que han tenido ustedes como voluntarios? Si nos puede contar un poco de eso. Bueno, nosotros como red que agrupamos a distintos sitios, varios de los sitios estamos concentrados en la región metropolitana, que es también una realidad nacional. Hay todavía regiones, por ejemplo, que no tienen sitios. Entonces, creo que me parece es importante relevar cómo el trabajo que van realizando a nivel nacional las distintas organizaciones. Hay, como dice Marcelo, este vínculo con el territorio ha sido característico de algunos sitios, como ir también, el objetivo es transmitir la memoria de lo que ahí ocurrió, pero vincularlo también con lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, si uno piensa no solo en el contexto de pandemia, sino que también lo que ocurre, la revuelta social del 18 de octubre en adelante, también removió a los sitios. Hay sitios que en ese contexto fueron utilizados como puntos de salud, por ejemplo. Hay otros sitios en Antofagasta que están trabajando con los presos de la revuelta, están colaborando con esos compañeros, están con reuniones, con abogados. Entonces creo que es interesante conocer ese trabajo cuando a veces se trata de dejar a los sitios como algo que está en el pasado, que no tiene ni una vinculación con el presente. Eso no es real. Los Todo sitios lo contrario, claro. Siempre han sido lugares abiertos a vincularse, a reflexionar sobre lo que ocurre hoy en materia de derechos humanos. El concepto mismo de sitio de memoria, uno puede pensar como un lugar donde fue asesinado Camilo Catrillanca, un lugar vinculado a la Plaza de la Dignidad misma. Uno podría pensar, es un sitio de memoria también, es un lugar donde ocurrieron los hechos y desde donde a nosotros nos permite conmemorar, interpretar, acceder a la verdad, lo que ahí ocurrió. Entonces, esa posibilidad que entregan los sitios en su vínculo con el público es también lo que da una posibilidad diversa y múltiple de actividades, de iniciativas, de formas de vincularse, de invitaciones. Ahora, claro, con pandemia muchos han tenido la posibilidad quizás de salir un poco más. Esto de Facebook Live, que permite hacer conversatorios y que sale para varios lugares, no para todos, porque no es real también que todos tengan acceso, pero yo creo que ha permitido quizás conocer aquellos trabajos más ocultos. Está las compañeras de Neltume que realizan talleres con su comunidad. Esa fue la forma en que ellos empezaron a hacer un trabajo memoria, talleres de muñequitos que relevaban los oficios que se tenían en la maderera Neltume, y desde ahí contar la historia de ese lugar. Entonces, los sitios van buscando estrategias de vinculación con el público, son diversas. Entre Cuatro Álamos, en San Joaquín, también trabajan con la comunidad de estudiantes, con las organizaciones territoriales. Nosotros como red no tenemos una forma, no tenemos voluntarios como red, sí tenemos una forma de potenciar y de visibilizar el trabajo en distintas, bueno, nuestras redes, pero también en las redes. La invitación es a visitar las redes y las páginas de las y los compañeros de todo el país. Y me gustaría decir también que son muchas veces trabajos que han sido colaborativos. Cuando partió Paine, tuvimos un trabajo, yo en esa época trabajaba en Villa Grimaldi, entonces había mucho intercambio de experiencias. Cómo se ha hecho en este lugar el trabajo de Paine con los mosaicos, sin duda es relevante, es característico también. Es cómo la comunidad decidió representar a sus desaparecidos, que eso no necesariamente había sido así. Siempre era un arquitecto o una arquitecta el que definía cómo se iba a representar. En este caso es la comunidad. Y eso le da una particularidad especial a Paine, y en ese contexto, en los inicios, nosotros desde la villa colaborábamos también con las organizaciones intercambiando nuestra experiencia,
y eso se sigue haciendo hasta hoy. Los sitios están mirando experiencias nacionales, internacionales, cómo lograr llegar a un público también más joven, que esto no quede solamente en las familias, en quienes vivieron la represión política. Ese desafío siempre está. ¿Cómo llegamos a las nuevas generaciones, a que se hagan parte de los sitios, que sean voluntarios? Hay sitios que tienen eso también en sus páginas web, hay talleres de capacitación para docentes, para que puedan hacer visitas guiadas en los lugares o recorridos en los sitios de memoria. Entonces hay una serie de iniciativas que buscan, bueno, hay las actividades culturales que se hacen en los sitios son también espacios para el teatro, la música, esa es otra forma de conectarse con el territorio. Hay personas que no van a la villa un 11 de septiembre, pero sí van al teatro, y desde ahí también pueden conocer qué ocurrió en ese lugar. No toda la gente conoce lo que ocurrió, aun cuando a veces son vecinos o vecinas. Claro, sin duda hoy en día los sitios de memoria cumplen un rol fundamental y como ambos comentan, no solamente sobre la discusión del pasado, porque en el fondo lo que vivimos en el pasado también es resultado del cómo vivimos hoy, y ahí en esa discusión los sitios de memoria juegan un rol súper importante. Ya estamos cercanos al tiempo, agradezco mucho esta conversación, Marcelo, Karen, los invitamos a seguir participando con el museo y también a que abrir este espacio de corresponsales de los derechos humanos, un espacio para dar voz también a nuestros compañeros y compañeras de los sitios de memoria, tanto en Chile como en Latinoamérica, y desde ahí juntos ir promoviendo todo este ejercicio de memoria y derechos humanos. Si alguno tiene alguna palabra para cerrar, se la cedo y ahí nos vamos despidiendo de nuestros públicos que nos siguieron hoy día. Yo solo dar las gracias al Museo de la Memoria. Con nosotros este año en particular, soy testigo por lo menos de este periodo, se han portado súper bien. Gracias por la invitación, gracias también por estar con Karen allí, y por permitirnos también dar cuenta de lo que se está haciendo, particularmente en este contexto, porque planteó un desafío, o sea, cómo lo hacíamos para seguir conectados con la ciudadanía, con la comunidad a nivel local, a nivel nacional, cómo mantener viva esta tarea nuestra, ¿no? Que es defender la memoria, defender los derechos humanos, educar en memoria, educar en derechos humanos. Y claro, la pandemia nos dejó así como, y tuvimos no la fortuna, yo creo que tuvimos la valentía de atrevernos a enfrentar este contexto y salirle al paso. Y nosotros dijimos, como salió esa consigna, la memoria no se detiene ante pandemia alguna, la memoria no está en cuarentena. No está en cuarentena, esa frase que dijiste es súper grabada también. Seguimos trabajando y nada, saludar a la gente de Paine, saludar a la agrupación de familiares de tenencia ejecutados de Paine, saludar a Karen y a todos los compañeros de los sitios y espacios de memoria de todo el país que siguen dando la pelea pese a esta adversidad llamada pandemia, ¿no? Y a ir soltándola de a poquitito, que estamos en un contexto del recuerdo, de la memoria, que es septiembre, de la tarea de no olvidar y seguir trabajando por la verdad y la justicia. Así es, agradecemos también a ti, Marcelo, y también a todo el equipo de Memorial Paine. Gracias. Por supuesto, agradecer también la invitación, agradecer a Marcelo por la conversación, a Gabriel también, y a Roberto, que no se ve, pero que está ahí tras bambalinas. Como red de sitios de memoria tenemos esta como misión, tratar de dar cuenta de lo que hacemos nosotros a nivel nacional, de lo que hacemos cada uno de los sitios, como ya he dicho varias veces, con las particularidades que tenemos cada uno de nosotros, y considerando que estamos en septiembre, que es una fecha bien cargada, particularmente este año con muchas conmemoraciones, son los 50 años del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular. Viene pronto el 11 de septiembre, en un contexto particular. La invitación que hacemos es a sumarnos a la marcha que se va a hacer el 11 de septiembre, con todos los resguardos, evidentemente, que queremos para poder volcarnos también en octubre a las calles. Pero la consigna este año es Iluminemos Chile con verdad y justicia. Pueden verlo a través de las redes sociales de la FEP, la red de sitios de memoria también. Hay otras organizaciones. También nos vamos a sumar ahí a todo el apoyo a ustedes también. Y hasta las 10:30, quería decir, Plaza de los Héroes, con distancia física, sanitaria, con mascarillas, sí, no social, porque... Como sanitaria le llaman en Cuba, muy bien llamado. Sí, sanitaria.
y invitarlos a sumarse a todas esas acciones, a sumarse en los territorios, porque entendemos que no es fácil, que es difícil, que tenemos que cuidarnos. Entonces, también el llamado es quienes puedan ir, que se sumen con todos los resguardos, pero también activar las memorias del territorio. Una particularidad de los sitios, los lugares de memoria es que, claro, son ex-centros de represión, pero también todos aquellos lugares donde se dieron acciones de resistencia, donde fueron detenidos, detenidas, asesinadas compañeras y compañeros. Entonces este 11, la invitación es activar esas memorias en los territorios, en las calles, en las plazas, en las puertas de las casas, iluminar, encender velas, consignas, lienzos, etcétera. Entonces esa es nuestra invitación como red de sitios de memoria, no dejar que este 11 pase desapercibido, que es quizás lo que quisieran quienes están por el negacionismo y la impunidad. Pero nosotros vamos a seguir en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria, y en este caso conmemorando a nuestras compañeras y compañeros el 11 de septiembre. Muchas gracias, Karen. Les dejamos entonces a todos invitados. Agradezco nuevamente a Marcelo y Karen por esta conversación. Gracias a ustedes. Y a todos quienes nos escuchan, los dejamos invitados a seguir activando la memoria durante septiembre, hoy y siempre también, y a continuar el próximo martes con un nuevo capítulo de Corresponsales de los Derechos Humanos, donde vamos también a estar conversando con otros compañeros y compañeras de otros sitios de memoria para conocer su experiencia y todo. Espero que hayan aprovechado esta conversación y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.